Buenos días, señores del Telecongreso, del primer Telecongreso de la revista del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Lara. Mi nombre es Dati Rosales, soy médico veterinario, radicada en la ciudad de Mérida. Y estoy muy agradecida eh, con la junta organizadora del comité organizador del Telecongreso por haberme convocado a acompañarnos un rato esta mañana a discutir algunos tópicos de importancia en un aspecto muy importante hoy día en nuestra vida diaria, como es la bioseguridad. Permito compartir la pantalla, me da mucha chance acá. Voy a eliminar acá esto para tener mejor resolución y audio. Bueno, la bioseguridad es un aspecto, un área de los sistemas de producción que cada día cobra más importancia en nuestra vida diaria. Recientemente, producto de un salto viral de un animal al hombre, de la fauna silvestre al hombre, estamos enfrentando una pandemia causada por un virus llamado SARS-CoV-2, que ha llevado a una crisis sanitaria mundial causada por el COVID-19. Este COVID-19 nos acercó ya como individuos al manejo de aspectos de bioseguridad desde el punto de vista rutinario en nuestras vidas. Es decir, que esta conversación posiblemente tenga mayor pertinencia en este momento y también mayor comprensión por parte de las personas, puesto que ya los aspectos de bioseguridad están formando parte de nuestra vida diaria. En esta primera diapositiva estamos viendo una granja de cerdo, siendo que las granjas de cerdo, las granjas de aves, poseen sistemas de población donde se trabaja, sistemas de producción, perdón, donde se trabaja con alta densidad poblacional. Es rutinario y bien entendido por ellos el uso de normas de bioseguridad y procesos de bioseguridad son fundamentales para mantener operativa y con altos niveles de rentabilidad el sistema de producción avícola o porcina. Sin embargo, ya los sistemas como los de rumiantes, grandes y pequeños rumiantes, van a empezar también a cumplir o con la necesidad de cumplir una cantidad de normativas, puesto que la inocuidad alimentaria y el comercio internacional nos los va a demandar. Entonces, cada día va a ser más común que en sistemas de explotación como el ganadero bovino, tengamos que estar incluyendo aspectos relacionados a la bioseguridad. Y esto entonces viene de la mano con el tema de las buenas prácticas ganaderas, puesto que cuando se ejecutan adecuadamente y se cumplen a cabalidad las buenas prácticas ganaderas dentro de las unidades de producción pecuaria, pues los temas de bioseguridad están inmersos dentro de esto. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a tocar algunos temas de definiciones, vamos a ver cómo es el enfoque multisectorial de la bioseguridad. Cuando hablamos de enfoque multisectorial, queremos decir que es un enfoque que está dado por muchas instituciones que están implicadas dentro del proceso de bioseguridad. Y por supuesto, la importancia que tiene la bioseguridad entre la transmisión de las enfermedades. La producción de alimentos, diría yo, es una de las áreas de la economía que va a seguir creciendo de manera sostenida en el tiempo, puesto que la población sigue en franco crecimiento y esa población en franco crecimiento va de la mano con un crecimiento indudable del consumo de alimentos. Cada vez necesitamos producir más alimentos. Cuando evaluamos los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 por la ONU, vemos que la reducción del hambre es uno de los principios fundamentales
junto con el manejo del cambio climático. Entonces, la producción de alimentos basada en buenas prácticas ganaderas es fundamental para poder dar este enfoque de productos inocuos, seguros, saludables, de la mano de un bajo impacto ambiental. Entonces, tanto el comercio internacional, como la seguridad alimentaria, como el cambio climático, nos establecen que hay un desafío para producir más alimentos con menos tierra para alimentar el mundo. Entonces, cada día pasamos por desarrollar y mejorar nuestros sistemas de producción que vayan de la mano con los principios de desarrollo sostenible. ¿Y quiénes son los principales interesados en este tema de la bioseguridad? ¿O quiénes son los stakeholders? Bueno, la sociedad, por supuesto, porque hoy día la sociedad eh, tiene uh, un conocimiento y un interés y una sensibilidad hacia el bienestar animal, hacia el impacto ambiental y hacia la sostenibilidad. Cada que tenemos un evento climático de envergadura en alguna región, se mueven las fibras de los ciudadanos hacia el control y de todos los sistemas de producción que contribuyen a la contaminación y al calentamiento global. Entonces, nuestros sistemas de producción pecuario, sobre todo el ganadero, un sistema que tiene un alto impacto en la producción de metano que va de la mano de la producción de daño al ambiente. Por eso los sistemas hoy día están trabajando para tratar de reducir el impacto ambiental y ser sostenibles en el tiempo, porque, ojo, deben ser sostenibles, necesitamos producir comida. ¿Quiénes son los otros interesados? Pues los consumidores, porque los alimentos inocuos de alta calidad cada día están más en demanda. La gente ya entiende el peligro potencial que representa un alimento. Miren, imagínense la trascendencia que esto está teniendo cuando un mercado de alimentos de origen de fauna silvestre generó la parálisis mundial que tenemos hoy día. Entonces la gente ya entiende que los alimentos deben ser inocuos, seguros, de alta calidad, y además piden que vengan de animales felices y sanos. La gente tiene todo un tema de que el animal debe ser cuidado, que entendemos que es un animal de producción, entendemos que es un animal que su fin muchas veces va a ser el matadero, pero que durante ese periodo de crianza, durante ese periodo de vida en el que él se está formando para hacer proteína comestible, sea bien manejado, sea bien tratado. Y por supuesto, los países y las legislaciones internacionales en las cuales la inocuidad y la seguridad alimentaria, junto con la transparencia y la rastreabilidad o trazabilidad, como se le denominaba antes, forman los pilares fundamentales de los aspectos legislativos como tal. Y quienes a nivel mundial están muy de la mano en todo esto. Bueno, está la OIE, está la FAO, está los distintos organismos dependientes de la ONU, como son la Oficina de Codex Alimentario, la OMS, la ONU y la FAO. Hay organizaciones llamadas locales, pero que tienen mucha importancia a nivel mundial, como la USDA, la FDA, o la Comisión de Industria Alimentaria de la Unión Europea, que generan vastos documentos donde nos normatizan los aspectos de producción de alimentos, de producción primaria. Entonces, ¿qué es la bioseguridad? Para empezar a definir términos. Bueno, la bioseguridad constituye un enfoque estratégico e integrado, orientado al análisis y la gestión de los riesgos que afectan a la vida y la salud de las personas. Entonces, esto creo que nos quedó claro ahorita y lo estamos viendo todo de primera mano. Los animales y las plantas también tienen riesgos conexos para el medio ambiente. Entonces, ustedes están viendo, hay toda una implicación, no solamente de el impacto que tiene como tal el riesgo de la producción de alimentos en la salud de la vida y la vida de las personas, sino también el impacto que tiene esa producción primaria dentro del medio ambiente, lo que les venía hablando ahorita del impacto ambiental y el principio de sostenibilidad. También son un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de cualquiera de estos tipos de peligros, agentes biológicos, físicos o químicos. Estos son peligros, peligros que causan riesgos.
logrando la prevención de impactos nocivos, ¿okay? Es decir, si yo freno un peligro biológico o un peligro físico, es decir, una bacteria o un parásito que está en un alimento o un químico, o un químico que estaba dentro del alimento, es posible que yo voy a prevenir o bien una infección o bien una intoxicación en una persona, asegurando entonces que el desarrollo o producto final de dicho procedimiento no atenten con la salud y seguridad de los trabajadores, bien sea institución, pacientes, visitantes, consumidores o medio ambiente. Y esto va de la mano entonces con que eh, cumplamos normas de inocuidad, cumplamos normas de calidad de alimentos, que los alimentos sean seguros. Que nuestra operación también dentro de una unidad de producción sea segura, o sea, que yo como trabajador esté bajo un ambiente de seguridad laboral basado en que hay normas preventivas de los peligros que pueden ocasionarme un riesgo a mí como trabajador. Esto se basa, ¿verdad?, en reconocer cuáles son los vínculos, cuáles son los peligros potenciales entre los distintos sectores del sistema de producción que pueden ocasionar un riesgo que pueda ser entonces un nocivo o dañino para mí como trabajador o como consumidor. Dentro de la bioseguridad tenemos aspectos de bioseguridad externa, tenemos aspectos de bioseguridad interna. En cuanto a la bioseguridad externa, se dice que es el establecimiento de medidas que impidan la entrada y la salida de animales de una explotación. Por ejemplo, son las barreras físicas que nosotros podemos colocar dentro de una granja de aves, limitando todo nuestro espacio para evitar la entrada y salida de animales dentro de la explotación. Son las medidas físicas que coloco para controlar el ingreso de personal o de vehículos contaminados que no pueden ingresar dentro de la explotación. Y las medidas de seguridad interna son todas aquellas medidas que yo ejecuto dentro de la explotación para evitar que se me disemine la enfermedad. Es decir, que yo debo de tener procesos de limpieza y desinfección dentro de la explotación, debo de tener procesos de limpieza y lavado de manos o baño de personal dentro de la entrada a las áreas y el inicio de algún trabajo, debo de tener procesos de desinfección de instalaciones una vez que sale un lote de animales, lo cual debo de tener control de las aguas que uso para trabajar dentro del sistema y a dónde van esas aguas que uso dentro del sistema para entonces poder garantizar la contención de las enfermedades dentro de la explotación una vez que se inicien. Debo tener áreas de cuarentena o áreas de aislamiento para tener los animales enfermos, debo tener áreas de cremación o potreros de cementerio aislados y controlados de los animales. Eso es bioseguridad dentro del sistema de producción. Y la bioseguridad tiene dos componentes básicos que son importantes, que son el plan de bioseguridad. ¿Cómo yo voy a gestionar esa bioseguridad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para poder tener bioseguridad? La bioseguridad pasa por diseño de infraestructura, por supuesto, diseño de equipos y equipamiento necesario, las medidas, ¿sí?, de manejo que yo genero dentro de mi explotación. Mis empleados se lavan las manos antes de ordeñar cada vaca. Mis empleados se lavan las manos antes de hacer cura de ombligos en los terneros, o se lavan las manos y se las desinfectan antes de hacer castración quirúrgica en los cerditos. Tengo protocolos escritos que le expliquen a la gente cómo voy a hacer yo los procesos de limpieza y desinfección y los procesos que impliquen algún riesgo de contaminación dentro de la explotación. Están escritos y definidos quién es el responsable, cómo lo ejecuta, con qué producto, a qué concentración, cada cuánto tiempo. Y por supuesto, esos mecanismos, esos procesos que yo hago a diario, interdiario, cada hora, dependiendo de cómo esté establecido, seguramente voy a llevarlo a un sistema de registro para verificar que yo estoy ejecutando ese programa o ese plan. ¿Okay? Entonces, eso es lo que me permite hacer un plan de seguridad que me genere un sistema de gestión.
Y por supuesto el aspecto humano, ¿por qué? Porque los que ejecutamos y los que estamos inmersos en todo este proceso de control somos los seres humanos, que somos el personal a cargo de ejecutar las labores, o yo como consumidor que debo entender cómo debo de manipular adecuadamente un alimento para yo entonces establecer medidas de bioseguridad dentro de mi cocina, por ejemplo. Ese personal debe estar formado, debe estar concientizado y sensibilizado en la importancia que tienen los aspectos de bioseguridad dentro del éxito de la operación, y debe ser entrenado para que pueda ejecutar efectivamente una labor. También decimos, ¿verdad? Y volvemos a repetir que son un conjunto de medidas, de infraestructuras y de normas destinadas a reducir los riesgos biológicos, en este caso, que son los más importantes que reducimos dentro de la granja, los riesgos biológicos de entrada y transmisión y salida de enfermedades en los gatos, en una unidad productiva, en una región o en un país. Es decir, que esos programas pueden ser de un microambiente a un macroambiente. Si usted revisa las páginas del ICA, del SENASA, de cualquiera de estas instituciones oficiales a nivel mundial, usted verá que ellos disponen de robustos programas de bioseguridad para cada uno de sus sistemas de producción, en los cuales los productores están obligados a trabajar bajo ese esquema para poder entonces garantizar la producción de alimentos inocuos y seguros. Muchos de estos procesos asociados a la bioseguridad están relacionados a la higiene de las instalaciones, a la higiene del personal, al control de ingresos de personas, movimiento de personas y animales, a los procesos operativos de limpieza y desinfección y al control de las salidas de personal y animales. ¿Okay? Estos serían, digamos, dentro de las cosas que frecuentemente se manejan dentro de un programa de seguridad, aparte de las piezas más importantes para construir el rompecabezas. Y entonces, ¿cuál es la base o la finalidad de la bioseguridad de la producción animal? Bueno, la bioseguridad es la clave para prevenir enfermedades. Tiene como fin entonces minimizar la circulación de patógenos en todas sus direcciones, dentro, fuera, fuera, adentro, o recirculando, eso lo vimos antes, entradas y salidas, salidas y entradas. Y por supuesto la recirculación interna que se maneja con biocontención, así como controlar los vectores de transmisión, ¿ok? Esos son otros mecanismos de bioseguridad física que tenemos que manejar dentro de las explotaciones, puesto que las aves, los roedores y los insectos pueden ser mecanismos o vectores importantes de transmisión de enfermedades. Entonces, las buenas prácticas ganaderas se consiguen estableciendo procedimientos que instauren rutinas de trabajo que permitan incluirlas de forma normal en el día a día. Yo necesito diseñar dentro de la operación de la finca mecanismos o procesos que sean rutinarios y que dentro de esos procesos se detallen y se deban hacer diariamente trabajos que vayan relacionados con la bioseguridad. Por ejemplo, yo necesito todos los días hacer limpieza y desinfección del equipo de ordeño. Yo necesito todos los días hacer lavado con agua a presión y uso de algún desinfectante en las alacunas de los terneros. Yo necesito tener un área de cuarentena o aislamiento donde todos los días, cuando detecto animales enfermos, los ubico hacia esa zona. O yo necesito tener un área de aislamiento de mortalidad en aves, donde lo que se me va muriendo lo voy colocando allá y después decido cremarlo. ¿Okay? Entonces tengo que hacer contención, proceso de bioseguridad. Yo necesito que mis trabajadores ingresen, que antes de ingresar al área como tal de trabajo, se cambien la ropa, se pongan un uniforme, se bañen, se laven las manos adecuadamente para entrar desinfectados al área de producción. Esas son rutinas de trabajo. ¿Por qué bioseguridad en producción animal? Ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué todo esto? Bueno, porque la bioseguridad en la producción animal es una estrategia preventiva, de manera eficiente, eficaz y competitiva. ¿Por qué?
En producción animal, nosotros no trabajamos medicina individualizada, nosotros hacemos medicina preventiva de poblaciones. Y lo volvemos a ver otra vez con el ejemplo del COVID. Para nosotros hacer trabajo de población, lo que necesitamos es prevenir y bloquear el contagio. Y nosotros entonces tenemos que diseñar estrategias que nos ayuden a bajar el impacto del ingreso, a bajar, bien sea el impacto una vez que una enfermedad entra, o a bloquear el ingreso de la enfermedad dentro de la unidad de explotación. Por supuesto, la bioseguridad es un requisito imprescindible para poder mantener un estatus libre de enfermedades. Si yo no tengo bioseguridad, si no tengo normas de ingreso a mi finca, si yo no selecciono y controlo los animales que compro que vengan libres de enfermedades, si yo no tengo un mecanismo de desinfección de vehículos para bloquear el virus de fiebre aftosa, cuando hay un brote de aftosa, más no controlo la circulación de mi personal, yo no puedo mantener un estatus libre si no establezco medidas que me garanticen que pueda hacer eso. Por supuesto, además da una buena imagen de la producción al considerarse que está basada en sostenible, ¿okay? Que está armonizada con el medio ambiente y que maneja buenas prácticas ganaderas. Entre mayor nivel de bioseguridad yo tengo, ¿verdad? Pues yo disminuyo la recirculación de enfermedades, impido la circulación, la entrada de patógenos a la finca, mejoro mis índices de mortalidad y por supuesto en este caso, era un caso puntual de cerdo, puedo disminuir la necesidad de usar algún proceso operativo dentro de la finca, en este caso un número de repeticiones por inseminación en cerdas. Cuanto más alto es el nivel de bioseguridad dentro de una explotación, notamos que hay una mejoría, ¿verdad?, en la disminución de la recirculación de enfermedades, como les dije, y en los índices productivos y reproductivos. Es un trabajo preventivo y de control sanitario, se fundamenta en el uso de las buenas prácticas ganaderas para el cuidado animal, ayuda y contribuye a la reducción del uso de antibióticos y, por supuesto, incrementa los niveles de producción y rentabilidad de la finca. Y entonces, desde el punto de vista de buenas prácticas ganaderas, la bioseguridad se considera la puesta en práctica de las buenas prácticas de manejo que se realizan dentro de un predio ganadero en aras o en virtud de prevenir y controlar la entrada y propagación de enfermedades que pueden afectar la salud pública y el bienestar de los animales. Yo tengo que controlar el ingreso de animales y la salida de animales de mi finca, quién entra y quién sale. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo de una práctica de bioseguridad muy básica. Voy a comprar reproductores en otra finca porque tengo una finca con monta natural. ¿A dónde voy a buscar esos reproductores? Bueno, debería ir a un predio certificado o libre de enfermedades infecciosas. Yo como productor debería entonces, antes de los animales ir a mi finca, hacer un protocolo de detección de enfermedades infecciosas. Una vez confirmados estos animales libres de enfermedades infecciosas, yo decido llevarlos a mi finca, haciéndoles un manejo preventivo para que al ingreso no sufran ningún efecto estresante o que el contacto con algún patógeno que esté en la finca nueva vaya a generar una enfermedad en el animal. Esos animales llegan a mi finca y yo debería cuarentenarlos por un tiempo, como dice el tiempo, 40 días. En esos días yo evaluar entonces cómo están esos animales, si ha habido alguna presentación de un brote infeccioso y una vez que yo establecí esa medida de cuarentena y de control de movimiento, una vez que yo certifico que ya esos animales están sanos, le doy ingreso a mi rebaño. Si yo no hiciese eso así, no tengo entonces una norma de bioseguridad para el control de ingreso a los animales del rebaño, posiblemente estoy metiendo dentro de mi explotación enfermedades que no tenía, por lo cual voy a perder mi estatus sanitario.
Las buenas prácticas ganaderas, que van de la mano a la bioseguridad, definidas por la FAO, son acciones involucradas en la producción primaria y en el transporte de los productos alimenticios de origen pecuario. Según el ICA, es la aplicación del conocimiento disponible para la utilización sostenible de recursos naturales básicos en la producción de productos agropecuarios alimentarios y no alimentarios que sean inocuos y saludables, procurando que la actividad agropecuaria sea viable económicamente y con estabilidad social. Y también estos dos conceptos entonces están muy ligados, tienen muchos puntos en común. Por eso, la bioseguridad está inmersa dentro de las buenas prácticas ganaderas. ¿Okay? Para cumplir o para poder tener buenas prácticas ganaderas, estoy obligado a cumplir normas o mecanismos de bioseguridad. Existen hoy día esquemas globales ya certificados para producción bajo norma o estándar de buenas prácticas ganaderas o buenas prácticas agrícolas. Aquí les nombro Global Gap, que es una de las certificadoras más famosas. La FDA tiene certificadoras externas, donde está Bureau Veritas o Global Gap, que te permiten verificar que tú estás produciendo tus alimentos, materia prima de producción primaria, bajo la normativa de buenas prácticas, bajo su sistema de estandarizado. El objetivo entonces de producir bajo este sistema o bajo estas normas es que los sistemas de producción, en este caso de las producciones y explotaciones lecheras en todo el mundo, deben ser capaces de combinar la rentabilidad con la protección de la salud humana, la salud animal y el respeto del bienestar animal y el medio ambiente. Es un mensaje que es válido para todos los sistemas de explotación y que quiero que se lleven porque nosotros como productores de alimentos o como técnicos del área de producción primaria tenemos una responsabilidad social en la salud pública. Entonces, si la bioseguridad está dentro de las buenas prácticas ganaderas, ¿qué son o cuáles son las buenas prácticas ganaderas? Bueno, una de las buenas prácticas ganaderas, podemos nombrar o dar un ejemplo, formar un rebaño resistente a enfermedades. Otra buena práctica que está dentro de la norma de bioseguridad, prevenir la entrada de enfermedades de explotación, controlando desde muchos puntos de vista barreras físicas, control de entrada y salida de animales, sistemas de limpieza y desinfección, etc. Disponer, por supuesto, un programa eficaz de gestión sanitaria dentro del rebaño en el cual existan procesos, en el cual existan registros, en el cual exista trazabilidad del sistema, en el cual exista manejo adecuado de fármacos, en el cual existan sistemas homogeneizados con lo que se está usando a nivel mundial para el manejo de riesgo sanitario en producción pecuaria. ¿Y cuáles son los objetivos de establecer todas algunas de estas normas como las que estamos nombrando acá? Bueno, mejorar la resistencia del rebaño, reducir el estrés, por supuesto un animal que esté libre de enfermedades o que tenga baja tasa de enfermedades, un rebaño más resistente con menos estrés. Mantener la bioseguridad, entre las buenas prácticas ganaderas está mantener la bioseguridad, mantener sanos los animales, cumplir controles y momentos de enfermedades. Por eso les vuelvo a repetir, la bioseguridad es un componente de las buenas prácticas. Detectar anticipadamente las enfermedades de los animales, prevenir la transmisión de enfermedades entre los animales, asegurar la salubridad de los alimentos y asegurar la trazabilidad. Desde el punto de vista de gestión sanitaria de las buenas prácticas ganaderas, porque las buenas prácticas ganaderas tienen varios componentes, algunos de los objetivos para la gestión sanitaria es cumplir con estas medidas. Sin embargo, esto que les vengo mencionando, estos conceptos básicos que les vengo mencionando, vienen dados de un enfoque multisectorial de la bioseguridad, en el cual los organismos internacionales y los organismos locales están alineados para el cumplimiento de esta normativa. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros trabajamos en un mundo globalizado y ese mundo globalizado se rige por un comercio internacional y ese comercio internacional de 1994 está en manos de la Organización Mundial del Comercio, la cual definió el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
en el cual es el código que nosotros tenemos que seguir para poder tener acceso a los mercados internacionales. Bajo este esquema debemos trabajar, bajo esta norma, los requisitos, los requerimientos debemos estar alineados para poder tener acceso a los mercados internacionales. No solamente tenemos un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, sino que también tenemos un acuerdo de estar con los técnicos del comercio para evitar algunas arbitrariedades entre los países y que se puedan resolver los conflictos de alguna manera. Entonces, desde el punto de vista multisectorial, la bioseguridad abarca la inocuidad de los alimentos, la zoonosis, la introducción de las plagas y enfermedades de los animales y plantas, la introducción y liberación de los organismos vivos modificados, es decir, todo esto que llamamos organismos transgénicos, también, y la producción de los transgénicos, y la introducción y gestión de especies exóticas invasivas. Entonces, cuando ven, la bioseguridad abarca una amplia gama de áreas desde el punto de vista de producción de alimentos, desde el punto de vista de salud pública, donde se incluyen aspectos de biotecnología hasta sanidad animal o vegetal. ¿Y cuáles son los objetivos que tienen estos organismos internacionales? Bueno, en el caso de vida y salud humana, la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? En el caso de vida y salud de los peces, todos los aspectos relacionados a los animales, incluidos los peces. En el caso de las plantas, todos los aspectos relacionados a la vida y la salud de las plantas, incluyendo los bosques, ¿ok? Y todo esto va destinado a la protección del medio ambiente. Finalmente estamos enmarcados en el desarrollo sostenible y en la sostenibilidad de los sistemas para protección del medio ambiente. Ahora, ¿por qué hablar tanto de bioseguridad? ¿Por qué la bioseguridad se ha vuelto tan importante? Porque ha habido un cambio en el rol del cuidado de la salud de los animales que ha pasado de lo individual a lo global, hacia las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? El enfoque de la salud animal era básicamente desde el punto de vista individual. ¿Qué hacíamos? Tratar enfermedades. Hacia finales del siglo XX, en los 90, cuando hubo una explosión de los sistemas de producción masiva a nivel global en casi todas las especies, pues nos enfocamos en la salud del rebaño, ¿no? Incrementando la salud productiva del rebaño. Y ya una vez que tuvimos la primera, en el 2003, la primera gripe importante que generó una pandemia, esto generó un cambio importante en las medidas sanitarias y fitosanitarias, generó cambios importantes en el sistema internacional de enfermedades y de zoonosis de la salud pública. Y entonces se hizo un enfoque basado en las cadenas de producción de alimentos y se crearon sistemas que están vigentes y seguirán manejando como el Farm to Table, es decir, donde la trazabilidad, ¿verdad?, de los alimentos va desde que se produce hasta que se sirve en el plato. Y esto generó la estandarización y certificación de la salud animal para la producción de alimentos inocuos. ¿Okay? Ese es el perfil que nos manejamos hoy día. Va más allá de ver el rebaño y la salud animal. Nosotros estamos trabajando en pro de la salud pública. El enfoque hoy día es un enfoque One Health, una sola salud, y entonces la inocuidad de alimentos abarca todo el sistema. Los consumidores ya son personas conscientes de la implicación que tiene la inocuidad de alimentos en los productos que consumen y lo demandan cada día más. Hay un enfoque integrado de bioseguridad dado por, como les decía, todos los organismos como la OIE, la OMS, la FAO, la FDA, la USDA, la Unión Europea, enmarcado en cómo manejar este aspecto de bioseguridad. Bueno, existen autoridades competentes en el área de agricultura, de silvicultura, de pesca, de alimento de alimentos y de salud pública. ¿Okay? Y tenemos la FDA, la USDA, el SENASA, el INSAI, el ICA. ¿Okay? Existen también, desde el punto de vista de instituciones interesadas, la opinión y la representación del público. Hoy día tenemos ya asociaciones
sin fines de lucro, de personas o de conjuntos de personas que se dedican a defender al consumidor. La industria, por ende, es otro sector interesado en este enfoque integrado de bioseguridad, puesto que la industria demanda proveedores de alta calidad que tengan dentro de sus sistemas de producción y inmerso las buenas prácticas agrícolas o las buenas prácticas ganaderas que les garanticen una materia prima inocua y segura. Otro sector que está integrado, que está interesado en esto, son los productores primarios de alimentos, donde entramos nosotros los productores de aves, de cerdos, de huevos, de leche, de carne, de peces, que debemos entonces buscar cómo ir llevando nuestro sistema de producción hacia esta visión de inocuidad alimentaria. Las ONG, los grupos interesados, los medios de comunicación, que cada día hacen más presión al respecto. Por supuesto, todas las instituciones, los institutos de investigaciones científicas, universidades, el ICA, es uno de los que más se mueve acá, el IICA, el SENASA, y muchos otros organismos de investigación, en nuestro caso las universidades son importantes. Y por supuesto todo lo que está relacionado a los organismos gubernamentales asociados a comercio, aduana, turismo, que legislan y generan las políticas relacionadas con este tema. ¿Y cuáles son los beneficios potenciales asociados a este enfoque multisectorial donde se engloban muchos sectores enfocados hacia la bioseguridad? Bueno, mejorar la salud pública, creo que esto es un aspecto en el que nadie tiene duda hoy día. Incrementar el acceso a los mercados internacionales, fomentando el comercio exterior, dándole mayor valor agregado al producto que yo produzco, mejorando los índices de producción agrícola y pecuaria y, por supuesto, protegiendo el medio ambiente desde el punto de vista de impacto a niveles de agua o de cambio climático y de suelos. Los alimentos inocuos y accesibles, esto es un ejemplo de interacción entre los sectores para conseguir un efecto común. En el caso de las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Protegen el medio ambiente, protegen las plantas, generan alimentos inocuos porque la producción primaria se está haciendo bajo buenas prácticas agrícolas. Y estas buenas prácticas agrícolas con un maíz de alta calidad que no venga con micotoxinas y que va a un alimento de una producción, una planta de producción de haba, me va a garantizar entonces una protección de la sanidad animal, poniendo este ejemplo del haba, porque ese maíz no viene con micotoxinas y no va a generar un daño en la producción avícola de cerdo o de leche. Nosotros necesitamos inocuidad de alimentos para tener alimentos inocuos accesibles. Desde el punto de vista de inocuidad, la inocuidad no es solamente competente a la salud humana, también es competente a la salud animal, por eso les colocaba acá el ejemplo de la producción de maíz para uso de haba en alimentación animal. Si yo produzco ese maíz o ese soya de alta calidad, yo voy a garantizar de que no tenga toxinas o no tenga hongos, voy a proteger la salud animal y a su vez voy a proteger también el medio ambiente y la biodiversidad. En el caso de la transmisión de enfermedades, como la bioseguridad está implicada en la contención del ingreso de las enfermedades o en mitigar el impacto de las enfermedades una vez ingresadas a los rebaños, es importante entender, primero que nada, esta es una foto reciente de un caso de muerte súbita, cómo llega una enfermedad a una finca. Bueno, las enfermedades a una finca pueden llegar por múltiples razones. Recordemos que son causadas por riesgos, en su mayoría riesgos biológicos, sin embargo pudiesen haber riesgos físicos, químicos que generan la enfermedad, pero nos vamos a enfocar básicamente en los riesgos biológicos. En el caso de vía vacunas, usando virus vivos de cepas que no tenemos en nuestra finca, contrabandeando una vacuna, no era la vacuna a ser usada en nuestro país no hay ese virus, estamos usando una vacuna virus vivo, posiblemente pusimos a circular algo que no teníamos en el ambiente. Entró una enfermedad. Las botas,
Esas botas que usamos entre finca y finca son un agente de transmisión de patógenos de una a otra, las moscas como vectores, el polvo, aunque ustedes no lo crean, en el polvo vienen bacterias, vienen parásitos básicamente. El viento, los insectos hematófagos, que pueden ser importantes vectores para transmisión de enfermedades, las aguas, y aquí tenemos agentes bacterianos, parasitarios y virales, la fauna silvestre y las aves domésticas que estén dentro de explotaciones que no sean avícolas, y las aves exóticas y silvestres, tanto para explotaciones avícolas como para explotaciones que no sean avícolas. Las plagas, dentro de las plagas los ratones y los roedores, los equipos, nosotros podemos hacer transmisión iatrogénica de enfermedades, por lo menos un equipo de ordeño, una fuente de transmisión de mastitis entre los animales. Los vehículos, el camión de la leche, el camión que traslada o transporta ganado, es una fuente de contaminación importantísima, por eso los procesos de limpieza y desinfección al ingreso a la finca de los vehículos son fundamentales. Nosotros, como operadores, como trabajadores, somos una fuente importantísima de contaminación, y también como trabajadores técnicos podemos hacer transmisión iatrogénica de enfermedades trabajando inadecuadamente. Y cómo más puede llegar una enfermedad a una finca, o a una finca donde no hay un estatus inmunológico adecuado, producto de una ausencia total o parcial de planes de vacunación que me garanticen mantener un alto estatus inmunológico en los animales. En el caso hablando de explotaciones ganaderas, bovinas, las explotaciones ganaderas son espacios abiertos, están sometidos a frecuentes tránsitos de animales, personas y vehículos. Se los comentaba, es normal, los obreros van y vienen de una finca a la otra, los animales también se pasan de una finca a la otra, y el camión de la leche va todos los días a nuestra finca, y lo más probable es que no tengamos ni siquiera una batea de desinfección de cauchos. Entonces, todo esto beneficia la entrada de los microorganismos a las explotaciones, que de la mano a pobres condiciones higiénicas y ambientales, a pobres condiciones higiénicas dentro de la finca, porque no se realizan adecuados procesos de limpieza y desinfección, y además, si le sumamos, estoy en una zona donde tengo alta humedad y alta temperatura, pues tengo una bomba de tiempo para producción de enfermedades. ¿Cómo se puede generar un mecanismo de transmisión de enfermedades? Bueno, vamos a nombrar algunos. Transmisión por contacto directo. La madre es una fuente importante de contacto directo cuando la madre no tiene estatus sanitario adecuado, cuando una madre no ha sido bien manejada. El contacto directo se da, ¿verdad?, o requiere de la presencia del organismo causante de la enfermedad en el medio ambiente o dentro del animal infectado. Es en el caso del medio ambiente, el animal nace, es colocado en una jaula que no fue adecuadamente desinfectada, en esa jaula había restos orgánicos que había dejado el otro ocupante de la jaula, que en este caso había muerto de una enfermedad diarreica, y ese ternero o ese lechón recién nacido tuvo entonces contacto con material orgánico contaminado con algún parásito o alguna bacteria o algún virus, y entonces vía oral o vía cordón umbilical hace ingreso de estos patógenos. Entonces esta exposición puede ocurrir cuando este patógeno entra en contacto con heridas abiertas, mucosas o la piel de un animal susceptible. También puede ocurrir transmisión, sangre o salida contaminada, por contacto nariz con nariz, cuando el animal se frota o se muerde. Algunas madres vía la leche pueden transmitir algunos patógenos si la madre no ha sido adecuadamente manejada. Y es importante recordar que hay otros mecanismos de transmisión, como es la vía intrauterina, la vía venérea o el momento del parto, donde sí tenemos animales que están en un proceso infeccioso, van a contaminar a la cría en alguno de estos momentos, o a la madre al momento del servicio. Los vómitos.
Los fómitos son dentro de la unidad de producción o dentro de una clínica o dentro de un ambiente hospitalario un importante componente para la transmisión de enfermedades por contacto directo. ¿Qué es un fómito? Bueno, es un objeto inerte, una jeringa, una aguja, ¿okay? Una tijera, algo que nosotros vamos a usar para transferir patógenos de un animal susceptible a otro. ¿Y qué puede ser? Bueno, cepillos, esquiladoras, agujas, instrumentos para administrar medicina, la vestimenta que estoy usando, cubetas de alimentos, teteros, agua, pala, etc. Estos artículos deben manejarse de manera tal de que deben ser adecuadamente limpiados y desinfectados entre el uso entre animales, asumiendo que no sabemos si ese animal puede estar enfermo o no y debemos cortar la transmisión entre ellos. Entonces, la limpieza y desinfección de los vómitos es fundamental para evitar la transmisión de patógenos por los animales. Aquí en el ejemplo, en una clínica veterinaria, como un gatito estornuda y entonces hace transmisión del virus o de las bacterias a todo lo que estaba por acá cerca. Si esta veterinario no hace una limpieza y desinfección de todas las superficies antes de que entre el próximo paciente, seguramente se nos va a contaminar el gato que sí. El otro mecanismo de contaminación muy importante es la transmisión por tráfico. Es un tipo de transmisión donde el fómite o el agente de transmisión es el vehículo, el remolque, el tractor o el ser humano que lleva el material contaminante de un lugar a otro en sus pies, en sus manos, en su ropa, en los cauchos, dentro del camión. Estos movimientos de rutina, ¿verdad? Pueden generar propagación de enfermedades de un lugar a otro entre la explotación pecuaria o entre las explotaciones, cuando el camión de la leche o el camión de ganado pasa de finca en finca buscando leche, es uno de los mecanismos más importantes de transmisión. Es necesario entonces establecer un sistema de limpieza y desinfección de todo lo relacionado a los vehículos y a los fómites dentro de las explotaciones para poder cortar la transmisión. Ahora, ¿qué estrategias puedo yo tener para mitigar la transmisión? ¿O cuáles son algunas de los mecanismos que puedo usar yo para mitigar la transmisión? Bueno, por supuesto, en la limitación del acceso a la explotación. No todo, el paso restringido por control sanitario a las explotaciones es una necesidad, porque yo establezco un punto de control en el ingreso de la explotación, donde garantizo que esa persona se va a hacer algún proceso de limpieza y desinfección que impida la diseminación de enfermedades. Entonces, bloquear el acceso libre a la explotación es fundamental. Tener áreas o sistemas para hacer desinfección, en este caso tenemos arcos de desinfecciones, donde ven aquí ustedes va a caer el desinfectante y va a desinfectar el vehículo con una batea de desinfección, un sistema más completo, las bateas de desinfección, donde colocamos el desinfectante y al menos se desinfectan los cauchos, y en algunos sitios pueden decidir hacer desinfecciones con sistemas individuales de bombeo. Las desinfecciones, por supuesto, y las instalaciones juegan un rol fundamental entre un bloque y otro para garantizar, cortar la transmisión de enfermedades, el clásico todo dentro, todo fuera, que se maneja en producción avícola y porcícola, que son fundamentales para el bloqueo de la transmisión. La entrada a la granja, ¿verdad? Nosotros deberíamos manejar un uniforme y unas botas que vamos a usar exclusivamente al entrar a la granja o que por lo menos estén limpias y desinfectadas. A continuación les voy a poner un video de cerditos que está muy útil. Vamos a ver si carga. El internet me ayuda. No, que no va a querer.
Ahora sí les voy a compartir el video. Okay. Bueno, vamos a suspender esto acá. Ok, vieron. Ya voy a volver a compartir la pantalla, me disculpan. Ok, entonces vimos la importancia que tiene el tema de la bioseguridad, en este caso, del ingreso a una granja. Por cuestiones de tiempo no les voy a dar este video, pero se trataba acerca de más o menos lo mismo, de la importancia que tiene el ingreso de los animales, verificar que van en un solo sentido, es decir, no puedo regresar animales, una vez que ya están en el camión se van. En cuanto a algunas definiciones importantes desde el punto de vista de seguridad, está la de un agente biológico, para que lo tengan en cuenta cada vez que estén escuchando hablar del tema, que son organismos vivos o sustancias derivadas de los mismos que están presentes, bien sea en el puesto de trabajo o en la superficie o entre los animales, que pueden ser susceptibles a provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el consumidor final, y que pueden generar procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. Cuando yo tengo cuando yo tengo peligro, como viene a ser un agente biológico, generalmente ejecuto un análisis de riesgo para saber cuál es la magnitud de producir un problema por parte de ese peligro. Entonces, un peligro es un proceso que permite el análisis de riesgo, que permite identificar los peligros y determinar la probabilidad que ocurra este suceso producto de este peligro dentro de una unidad de producción o dentro de un proceso, y que se constituye la piedra, el fundamento básico para yo poder generar toma de acciones dentro del sistema para prevenir que este peligro me genere un riesgo. Algunas otras cosas que son importantes de resaltar porque generan confusión son los conceptos de descontaminación, desinfección y limpieza. En cuanto a la descontaminación, es cualquier proceso utilizado para eliminar microorganismos. También se utiliza para referirse a la neutralización de sustancias químicas peligrosas o de materiales radioactivos. En cuanto a la desinfección, es un proceso bien sea físico o químico, porque el calor o la luz ultravioleta puede ser un agente de desinfección, y por supuesto la cantidad de químicos importantes que hay para ello, que se encargan de destruir la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, generalmente no eliminan esporas. Por esto, los objetos que se van a desinfectar deben ser evaluados para ver qué otro proceso adicional requieren para eliminar completamente todos los microorganismos. Cuanto a la limpieza, limpiar no es desinfectar, es un concepto que me consigo a menudo una confusión grande, sobre todo en el área en que yo trabajo de producción lechera, donde la gente piensa que la limpieza del equipo de ordeño es la desinfección del equipo de ordeño. Es un concepto errado, donde la limpieza no es más que remover todos los materiales extraños, los materiales orgánicos presentes en un sistema, en un fómite, en un equipo de ordeño, es decir, la leche, puede ser de trigo, sangre, proteína, leche,
semen, etcétera, que se adhiere a diferentes objetos. Y esto se debe hacer con agua y detergentes, por supuesto, productos enzimáticos que se van a encargar de remover la materia orgánica, para posteriormente sí poder hacer los procesos de desinfección y esterilización. Pero limpiar no es desinfectar, ¿ok? Eso es importantísimo. Yo no elimino los patógenos haciendo limpieza. Lo que hago es remover la materia orgánica para que el desinfectante pueda actuar adecuadamente. Puesto que si yo uso un desinfectante en una superficie con alta cantidad de materia orgánica, el desinfectante se va a saturar y no va a poder ejercer su efecto. ¿Y qué es un antiséptico? ¿Y qué es un desinfectante? ¿Y qué es un germicida? Son también tres conceptos que es necesario diferenciar. Un antiséptico es una sustancia que inhibe el crecimiento y el desarrollo de microorganismos, pero no necesariamente los mata. Los antisépticos pueden aplicarse sobre las superficies corporales. Ejemplo clásico de una solución antiséptica, el yodo, ¿ok? La solución iodada que yo uso dentro de un sistema de ordeño, lo que es un inhibidor de crecimiento y desarrollo de microorganismos, mientras se me cierra el esfínter de la urea y inhibo entonces la entrada de patógenos a esa urea. Los desinfectantes, estos son sustancias que destruyen los microorganismos que se pueden aplicar a generalmente organismos inanimados y que su actividad en muchos casos puede ser residual y hay que estudiar si es compatible o no con el equipo que se va a usar, si puede generar algún efecto de toxicidad, si puede generar algún efecto o no sea compatible o no sea grado alimenticio porque deje algún olor o alguna característica no deseada dentro del alimento, por lo cual nosotros debemos estudiar qué desinfectante vamos a usar dependiendo del objetivo que vayamos a qué vayamos a destinar ese desinfectante, cuál es la superficie a desinfectar o cuál es el proceso que se va a usar el desinfectante. Los herbicidas son agentes con capacidad de destruir diferentes microorganismos. Son utilizados tanto en tejidos vivos como en tejidos inanimados. Por ejemplo, a ver, herbicidas, clorhexidina y otros peróxido de hidrógeno, etcétera, que pueden ser usados en distintos tipos de superficie. En el caso de cuáles son los principios básicos en los que está dado la bioseguridad, acá vimos ya anteriormente el uso de trajes, el uso de botas exclusivamente para el área de trabajo, lavado de manos, creo que esto es algo que se volvió ya parte de nuestras vidas, la limpieza y desinfección de las botas y hacia dónde voy, el ciclo es hacia adelante, nunca hacia atrás. Control de plagas, control de roedores, ¿okay? Tener área de aislamiento de mortalidad y por supuesto los procesos operativos de limpieza y desinfección. O sea, los principios básicos están basados en separar lo sucio de lo limpio. Se considera tener estas dos áreas bien divididas, una de las partes más importantes en el manejo de la bioseguridad, puesto que estas separaciones de espacio y de conceptos nos permiten entonces saber quién va a ingresar a cada área y cómo lo va a hacer. La limpieza, por supuesto, como lo hablamos anteriormente, y los procesos de desinfección. ¿Y qué ventajas se tienen cuando tenemos un buen nivel de bioseguridad? Bueno, mejora la confianza entre nuestros socios comerciales, porque saben que somos un proveedor confiable, lo cual contribuye a garantizar el mantenimiento y expansión de las exportaciones, nos permite tener acceso a mercados más amplios, mayor producción y mejora la calidad sanitaria de las explotaciones, lo cual repercute directamente en los niveles de rentabilidad de la operación, disminuye el ingreso de entrada de patógenos y la difusión o diseminación de las enfermedades en las explotaciones, hace que seamos más efectivos y eficaces en el uso razonable de antibióticos y esto va de la mano con todo el movimiento mundial en contra de la resistencia antibiótica y el uso controlado, racionado de los antibióticos. Y tenemos que recordar, ¿verdad?, que la bioseguridad y las buenas prácticas ganaderas, que son la madre de la bioseguridad, en el caso de la producción pecuaria, es una inversión y no un gasto impuesto. ¿Okay? Nosotros no estamos haciendo gasto, estamos haciendo una inversión dentro de nuestro sistema de producción.
¿Cuáles son las ventajas que se obtienen con bioseguridad? Se las nombré anteriormente y se las vuelvo a poner acá para que vean lo importante que podamos ampliar nuestros horizontes comerciales, que podamos garantizar ser un proveedor de calidad, que podamos garantizar que nuestro personal está seguro trabajando, que no vamos a tener implicaciones laborales por un mal manejo en nuestras explotaciones, en los aspectos sanitarios, y que estamos cumpliendo entonces las normas y los sistemas internacionales de producción. Si nosotros, ¿verdad?, tenemos un sistema de producción primario que permita producir alimentos inocuos, tenemos una autopista, vía libre, una freeway, para poder tener alcance a el mundo en cuanto al comercio de alimentos, el comercio de materias primas, el comercio de commodities. Y eso es lo que le va a generar entonces a nosotros como productor valor agregado a nuestra materia prima. Creo que básicamente eran estos los puntos, un aspecto muy importante que quería tocar con ustedes en cuanto a la bioseguridad. Y bueno, a continuación iremos a una ronda de preguntas y respuestas para poder darle continuidad a la conferencia con el ciclo de preguntas y respuestas. De verdad que supremamente agradecida por el ratito que estaba con ustedes tocando estos aspectos, y recordemos que tenemos que prepararnos para ser productores para el mundo. Tenemos que aprender a producir bajo los esquemas globales, y solo si incluimos la bioseguridad dentro de nuestras operaciones, estaremos teniendo sólidos procesos que nos permitan tener inocuidad alimentaria. Muchísimas gracias, me vuelvo a repetir, por esta invitación de parte del comité organizador del telecongreso, y les dejo mi correo, quedará disponible para ustedes, para que puedan contactarme vía el telecongreso. Les daré la presentación en PDF para que la tengan disponible. Muchas gracias.